Buen día. Hoy vamos a tener otra vez una clase cortita. Tengo que asistir a una reunión por el tema de... ¿Puedo hacer esto? Por el tema del examen de ingreso que va a ser mañana. Así que vamos a hacerlo rapidito. Bien, ya habíamos visto algo de la capa de transporte. Vamos a continuar viendo los protocolos de la capa de transporte. Entonces empezaremos hoy con UDP. Habíamos dicho que en el protocolo TCP/IP básicamente hay dos protocolos a nivel de transporte que son TCP y UDP, ¿no? Entonces, hoy empezaremos con UDP. Para entrar en materia, veamos cómo es de simple el encabezado de UDP. UDP, como sabemos, es un protocolo que no está orientado a la conexión, vale decir que se envían los datagramas utilizando IP como camino, ¿cierto? Y no hay control acerca de si se recibió o no, si el paquete se perdió o llegó dañado. Entonces, el encabezado también es algo muy simple, ¿no? El encabezado está compuesto por los puertos, ¿cierto? Los puertos tanto de origen como de destino. Vean que como se trata de simplemente enviar los datos sin dar opción a que el receptor pueda avisar que estos no han llegado, pareciera que el tema del puerto de origen no tiene importancia alguna, ¿sí? Sin embargo, el puerto de origen suele utilizarse en el entendido de que podría haber una respuesta de parte del host de destino, ¿no? Del proceso que se está corriendo en el destino. Entonces, solamente en ese caso se utiliza el puerto de origen, ¿cierto? En tanto que si no va a haber este tipo de diálogo, el puerto de origen no tendría motivo de estar allá, ¿no? Entonces, la longitud de cada uno de estas entidades es de 32 bits, vale decir que tanto el puerto de origen como el puerto de destino son de 16 bits cada uno. En cuanto al otro campo, que es la longitud de UDP, este campo longitud incluye el encabezado, ¿ya? Además de los datos, obviamente, ¿no? Entonces, la longitud mínima de este campo es de 8 bytes. ¿No? En el entendido de que simplemente se van a enviar los puertos de origen y destino y no así el resto, ¿no?
Su longitud máxima es de 65.515 bytes. Vean que no acepta toda la longitud posible que se podría codificar con los 16 bits que lo componen. O sea, esta longitud de UDP está limitada solamente a esto. Además, se incluye un campo de control de error, digamos, a través de esta suma de verificación, checksum. ¿No? Esta suma de verificación, que en todo caso es opcional, y simplemente se la ha colocado para proporcionar en cierta medida confiabilidad a la transmisión. ¿No? Esta suma de verificación incluye tanto el encabezado como los datos y además añade a esto un pseudo encabezado de IP. ¿No? Entonces, al realizar el cálculo de este campo de suma de verificación e incluir en él este pseudo encabezado de IP, se preserva las direcciones de origen y destino. ¿No? Direcciones IP, que no tienen nada que ver con los puertos, ¿cierto? Entonces, este pseudo encabezado en IPv4 tiene estos campos: la dirección de origen, ¿no? Esta es dirección IP de origen y dirección IP de destino. Un campo completo de 8 bits de ceros, y el siguiente campo que indica el protocolo. En el caso de UDP, el código de este protocolo es 17 decimal. Y a continuación, un campo indicando la longitud que tiene UDP, ¿no? Es decir, vean que aquí se están involucrando tanto la capa de transporte como la capa de red, ¿cierto? O sea, en la suma de verificación del encabezado de UDP, que es parte de la capa de transporte, se incluyen datos del encabezado de IP, que pertenece a la capa de red. Bien, entonces hay esa simbiosis, digamos, entre los dos protocolos. Ahora, ¿qué podemos esperar de UDP? ¿Qué es lo que puede hacer UDP? ¿Y qué es lo que no puede hacer? De hecho, no posee control de flujo. No posee control de flujo. Tampoco control de congestión, ni retransmisión ante la posibilidad de errores. O sea, simplemente se envían los datagramas sin esperar respuesta ni de recepción ni de recepción errada. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer? Proporciona una interfaz para IP, obviamente, ¿no? Está situado encima de IP. Permite multiplexar varios procesos, ¿eh? Al enviar los paquetes fraccionados, ¿no? Esto lo podemos ver como si se tratara de una multiplexión, puesto que al mismo tiempo que se está enviando un paquete, se podría enviar más de uno, tratando
en cada momento fracciones de estos paquetes. Y bueno, a través de lo que habíamos descrito hace un momento, de la suma de verificación, se permite detectar errores entre los extremos, ¿sí? Lo cual es simplemente opcional, ¿no? O sea, no es parte del protocolo el detectar, el comunicar la posibilidad de errores. Ahora, bueno, UDP por sí solo, digamos que no es del todo útil, ¿no? Se utiliza UDP como un mecanismo asociado a la capa de aplicación. Entonces, aquí se habla de un par o tal vez un poco más de protocolos. Uno de ellos es este protocolo RPC, denominado llamada a procedimiento remoto, ¿no? En inglés vendría a ser Remote Procedure Call. Digamos que este protocolo nos permite lo mismo que en programación se realiza a través de llamadas a procedimientos o a subrutinas, realizar exactamente lo mismo, pero de manera remota, es decir, que un procedimiento que se está ejecutando en el cliente podría requerir de una subrutina, digamos, que se encuentre en el servidor. Entonces, esto se lo ve de esta manera. En el lado del cliente, lo que está aquí a la izquierda, ¿no? El procedimiento del cliente realiza una llamada a una parte de él que se conoce como stub del cliente. Entonces, el cliente realiza la llamada a este stub. Esta es una llamada local, ¿cierto? Puesto que tanto el procedimiento en sí y el stub están en el lado del cliente. Ahora, los parámetros de la subrutina se incluyen en la pila de forma normal, puesto que se está realizando en una sola unidad, ¿cierto? Entonces es totalmente local. Todos los parámetros se los transfiere a través de la pila. A continuación, el procedimiento cliente, a través de este stub, empaqueta los parámetros en un mensaje, ¿no? Construye un mensaje en el que incluye los parámetros del procedimiento que ha llamado y los envía a través de un mensaje de UDP hacia el servidor, ¿no? Sería el paso 3. Primero, pasarle los parámetros, hacer la llamada al stub. Él no va a ejecutarlos. Lo que hace es crear un paquete y enviarlo hacia el servidor.
Entonces ya a través de los sistemas operativos se realiza este transporte del paquete que incluye los parámetros del cliente hacia el servidor. Y la máquina de recepción, vale decir el servidor, toma esta solicitud en su stub. Allá coge los parámetros que ha recibido, los traduce a su propio procedimiento y responde ¿no? hacia el servidor con los parámetros empaquetados. Ahora, la respuesta sigue el mismo proceso, ¿no? Esos 5 pasos, pero en el sentido inverso. ¿Sí? Entonces, se puede ver como que la llamada del cliente, cambiaremos el color, tal vez se vea mejor. Entonces, la llamada del cliente se ve como si se hubiera ejecutado con sus propios parámetros en el servidor. Y el servidor es quien le está respondiendo al cliente, ¿no? Por eso, el nombre de llamada remota. Noten que este protocolo, si bien es un protocolo de la capa de transporte, pareciera estar incluido en la capa de aplicación, ¿sí? Porque está usando un protocolo de la capa de transporte para efectuar su tarea. Del mismo modo, el protocolo RTP, conocido como protocolo de tiempo real, es el que permite el transporte de multimedia, ¿no? O sea, es el encargado de realizar todo lo que tiene que ver con multimedia, vale decir, llevar voz, llevar música, llevar imágenes, llevar video. Bien, este protocolo, por lo general, se ejecuta en un espacio del usuario y corre sobre UDP, ¿no? UDP es parte del sistema operativo, tanto en el origen como en el destino. Ahora, esta aplicación multimedia se la trabaja como múltiples flujos, que pueden ser de audio, de video, incluido texto y otras formas, ¿no? Todo esto se coloca en la biblioteca RTP, la cual es parte del espacio del usuario. Y convive con la aplicación. Entonces, esta biblioteca se multiplexa, se codifican los paquetes y se va colocando en un socket, ¿no? Para ser transmitido. ¿No? Como todo lo que hemos estado viendo en este entendido de utilizar entidades de una capa para pasarle a la capa inferior, ¿no?
la carga útil de RTP, que consistiría en cualquier formato multimedia con su propio encabezado, ¿no? En nuestro modelo de capas debería estar por encima de la capa de transporte, ¿cierto? Entonces, UDP encapsula esto haciendo una sola unidad, añadiéndole naturalmente su encabezado. Entonces, todo esto es ya lo que va a constituir la carga útil para IP. IP le agrega su encabezado y se lo pasa a la capa de enlace, ¿no? En Internet sería a la capa de acceso a la red. Bien, entonces vean que hay una especie de aceptación de parte de la capa de transporte de procedimientos que podrían verse como de la capa de aplicación, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo trabaja esto? Podríamos entenderlo como si se tratara de dos protocolos. El protocolo RTP para el transporte de datos, ¿no? Estos datos son multimedia, puede ser audio, video u otras formas. Y el segundo es el procesamiento que se va a realizar en el receptor, ¿no? Entonces, debe haber un acuerdo, ¿cierto? Eso es parte del protocolo, entre cómo se realiza el empaquetado y el transporte y cómo debe el receptor procesar esto para obtener lo que se pretende transportar, ¿sí? Para que en el receptor se tenga la posibilidad de reproducir lo que se ha enviado, que puede ser audio, puede ser video u otra forma. Ahora, a RTP se le asocia un protocolo que podríamos verlo como su par, aunque de menor categoría, que es el protocolo RTCP, o protocolo de control de transporte en tiempo real. Entonces, este se encarga de la retroalimentación, vale decir, aquí está mal tratado. Se trata de la retroalimentación, la sincronización, ¿cierto? En la interfaz de usuario, pero este no transporta el medio en sí, ¿no? O sea, lo que hace es sincronizar y controlar, digamos, el flujo y la veracidad de los datos. Entonces, un poquito podríamos verlo de esta manera. RTP está realizando el transporte, ¿cierto? Tiene su encabezado, tiene su contenido, que puede ser audio, video, etc. En cambio, RTCP lo que hace es generar una especie de informe de recepción, ¿no? Y esto permite, a través de la realimentación, tener en el transmisor un informe, digamos, del tipo estadístico de cómo se está realizando
el procedimiento, o sea, cómo están llegando los datos, que pueden ser multimedia, ¿cierto? Pero no así para pedir repetición, nada de eso, ¿no? Entonces, simplemente es una información del tipo estadístico que le va a permitir al transmisor, en algunos casos, continuar o simplemente repetir todo. ¿No? Desde luego que como se trata de tiempo real, no tendría sentido que si yo estoy usando, por ejemplo, para comunicación del tipo telefónico, simplemente a través de un informe estadístico de que no están llegando bien no está llegando bien la voz, tenga que repetir, no es así, ¿no? Pero por lo menos sabré que hubo comunicación fluida o no. ¿No? Entonces, esta función utiliza esta retroalimentación para comunicar temas como retardo, variación en el retardo, temas de ancho de banda, ¿no? De uso del ancho de banda, problemas que podrían haber de congestión en la subred, ¿cierto? El proceso de codificación puede utilizarse como información para incrementar la tasa de datos, ¿sí? O sea, para modificar la velocidad o reducirla en caso de que la calidad no sea buena. ¿Cierto? Entonces, si hay algún problema en la red y se recibe un informe de que está llegando, digamos, con mucho retraso, etcétera, entonces se puede disminuir la tasa de transmisión para intentar mejorar esto. Bien. Entonces, esto en cuanto a estos protocolos que son parte de la capa de transporte, pero que están apareciendo como si fueran protocolos de aplicación, ¿sí? No lo son, pero el carácter que tienen de uso de protocolos de transporte para un fin determinado, apareciera como si serían protocolos de aplicación. Creo que no tengo más. Bien, entonces hasta aquí habríamos visto el protocolo UDP. El día jueves terminaremos con este tema viendo el protocolo TCP. ¿Tienen alguna duda? No, Inge. Ok, entonces nuevamente les reitero, no voy a poder continuar porque debo asistir a la facultad por el tema del examen de ingreso que se va a tomar mañana. Bien, entonces nos despedimos hasta el jueves. Hasta luego, cuídense. Hasta luego.